Esta hora, 7:30, saludo a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien está participando activamente de esta internacionalización, digamos, del debate y ha radicado comunicaciones ante instancias oficiales en Estados Unidos. Senadora Cabal, gracias por atendernos. Gracias, muy buenos días a todos ustedes y los oyentes de la FM. ¿En qué consiste, qué dice la comunicación que usted dirigió al Comité de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Estados Unidos? Nosotros fuimos informados de la carta que envió el representante por Texas, Michael McKay, donde expresaba su preocupación por las acusaciones que las tachó de creíbles, acusaciones creíbles contra Gustavo Petro y su campaña presidencial, y en vista del apoyo que le da el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a las instituciones colombianas hoy en riesgo por las manifestaciones expresas de Gustavo Petro, de hacerse al poder con la amenaza de si es sacado del gobierno, yo decidí enviar una carta en respuesta para que ellos estén atentos a todo lo que suceda en un país donde la violencia ha sido lo que ha marcado los 2 años de Gustavo Petro, más la corrupción desmedida. Hoy Gustavo Petro, primer mandatario del país, no puede llamar a la violencia social en un país donde las masacres superaron el número de cualquier otro periodo reciente presidencial. Senadora, nos informaba Darcy Quinn hace un momento que están haciendo toda una ofensiva con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, tal como lo anunció el presidente en su alocución. ¿Han pensado, han previsto ustedes alguna actividad frente al mismo cuerpo diplomático acreditado en el país? No lo hemos pensado. Yo siento que lo que merece la sociedad colombiana es manifestarse nuevamente. Estamos convocando a una gigantesca marcha porque Gustavo Petro no nos va a atemorizar. Él ha sido un sujeto premiado por un Estado que regala impunidad permanentemente a los grupos criminales a lo largo de la violencia política de Colombia. Él sigue siendo un anarquista profesional. Él nunca aprendió porque nunca fue corregido como ha debido hacerse con cualquiera que hubiera hecho lo que él hizo, pertenecido a un grupo terrorista que secuestró, asesinó, quemó los magistrados vivos del Palacio de Justicia. Hoy llegó al poder, pero no le gusta y no sabe gobernar y no tiene ni idea de cómo sacar adelante un país sino a punta de una cantidad de discursos ideológicos completamente fuera de realidad. Poner en juego a Colombia en su institucionalidad, que si bien ha permanecido en el tiempo, pero es frágil, es un riesgo para la libertad y la vida de todos nosotros. Senadora, buenos días. Le saluda William Calderón. ¿Qué piensa de la manera como ha reaccionado el presidente Petro en las últimas horas? Los ataques que ha dirigido de carácter personal contra algunos de los magistrados, ¿de qué manera se ha referido, por ejemplo, a un supuesto feminicidio cometido por el magistrado Lordoy, a una supuesta relación de otra magistrada con un paramilitar? ¿Cuál es su opinión respecto de la manera como el presidente Petro ha llevado al terreno personal un tema que es institucional? Pero es que no es la primera vez que lo hace. Uno de los rasgos de su personalidad, además, es inventarse cosas de los demás. Es pedir verdad donde él ni siquiera contó su propia verdad al país. Así nos han mantenido durante décadas, engañando incautos. Que él se meta en la vida personal, como también lo hizo con un caso desafortunado de un concejal del Centro Democrático y su relación con su mujer. Pero es que eso es él. Él no es un estadista. Él es una persona que al llegar al poder se vuelve más peligrosa porque su ambición es desmedida, su mitomanía se exacerba y su narcisismo se le ha visto cómo se adorna con una cantidad de mentiras.
Hacerle esto a un magistrado como Lorduy, bueno, y por parte de un primer mandatario, es que él no ha entendido que ser presidente tiene mucho poder, pero también tiene muchas limitaciones, porque lo que él diga tiene un efecto distinto, así lo decimos cualquiera de nosotros. Senadora Cabal, digamos que uno de los órganos internacionales desde el cual Gustavo Petro ha librado batallas desde el pasado, desde las sanciones en la Procuraduría, ha sido la CIDH. Se ha convertido un poquito como el órgano o la corte de él donde asiste. ¿Ustedes han pensado también acudir a la CIDH también a llevar los mismos argumentos que él puede estar llevando en algún momento? No lo hemos pensado, Darcy, seguramente lo vamos a hacer, tenemos reunión de bancada, pero acuérdese que una de las estrategias de la izquierda continental fue precisamente crear un grupo muy fuerte, porque ellos eran débiles, nunca habían llegado al poder individualmente, y por eso se crea, entre otras, el Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo tiene una cantidad de compartimentación de funciones y de acciones donde el activismo electoral y la defensa de los mandatarios que conquistan el poder que les pertenecen, que son del foro, que son de la Internacional Progresista, es cobijarse con el mismo paraguas. Por eso cuando pasa lo de Pedro Castillo, que iba a dar un golpe en Perú, salen todas estas hordas desde Venezuela, Cuba, Nicaragua, una cantidad de movimientos, ONGs, a protegerlo, cuando lo que estaba haciendo Perú era defender la institucionalidad. Lo mismo han hecho cada vez que sucede algo que pueda poner en peligro a su mandatario en su dictadura adornada de toda clase de mentiras populistas. Entonces, la CIDH en el pasado lo hizo bastante mal cuando el procurador Ordóñez, siguiendo la Constitución y la ley, disciplinó a Gustavo Petro. Pero es que a ellos no les gustan las leyes sino para los enemigos, para nosotros. Ojalá pudieran diseñar jueces a la medida en contra de nosotros. Cuando les toca cumplir la ley, se victimiza. Nuevamente, vamos a ver cuál es la respuesta de la CIDH, a la que no se le debe tener tampoco ningún temor. En el pasado, a mi juicio, superaron los límites a los que la CIDH puede llegar. Fue avalado por el fiscal Montealegre cuando le dio unas medidas cautelares que no tenían obligatoriedad el Estado colombiano de cumplirlas, no son obligatorias, solo las provisionales las volvió obligatorias. Entonces, todo este circuito que ellos tienen internacional es parte de su estrategia y no podemos dejarnos amedrentar. Senadora Cabal, quiero a propósito de este tema preguntarle por Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que lleva 9 días en el poder. La presidenta Sheinbaum ha respaldado al presidente Gustavo Petro, se ha ido en contra del Consejo Nacional Electoral, avalando la tesis de que aquí hay un golpe de Estado. Pero históricamente México ha sido el país que más ha respetado el principio de no intervención. Casi que se ha ido al otro lado. Pero ahora eso parece haber cambiado, sobre todo con este pronunciamiento de la señora Sheinbaum. ¿Qué opinión le merece a usted que la presidenta mexicana haya respaldado en este episodio de esa forma al presidente Petro? Pero si es que, Juan Carlos, Claudia Sheinbaum es absolutamente y abiertamente comunista. Mire quién era su abuelo, fundador del partido en Cuba. ¿Quién era su papá, fundador del partido en México? Ella no tiene ninguna duda de cuál es el camino a seguir. Lo que pasa es que el Estado mexicano goza de unos privilegios especiales sin restar las amenazas, ¿no? El Estado mexicano hoy es igual que todos los estados del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Terminan siendo Estado, empresa criminal transnacional. Ahí gobiernan los carteles de todo tipo de delitos, empezando por el narcotráfico y otros. Pero es que ellos están vecinos del país más rico del mundo. México puede hacer lo que quiera, que todo se lo van a comprar los Estados Unidos, las empresas que se trasladaron de China a México después de la pandemia. O sea, México tiene el privilegio de una frontera como la que tuvimos nosotros al lado de Venezuela cuando Venezuela era próspera. ¿Hasta dónde corran el límite institucional? Creo que lo están corriendo hacia una dictadura que ya empieza a poner en riesgo las relaciones
bilaterales y las relaciones también con Canadá, porque usted no tiene institucionalidad seria cuando hace que el Poder Judicial sea elegido popularmente en un país donde se compran las elecciones por parte de la mafia. Entonces, lo de Sheinbaum no me sorprende. Ella es una activista con un origen comunista que le viene por ADN. Son las 7:55 de la mañana y le agradecemos a la senadora María Fernanda Cabal estar con nosotros en esta mañana. Feliz día, senadora. Gracias, Juan. 7:55. Terrenos internacionales que empiezan a moverse después de esta tempestad, William. Es otro frente de batalla que abrió el presidente Petro también para defenderse de las acusaciones del CNE. Pero mire, doctor Lozano, ¿cuáles son los aliados del presidente Petro en esta batalla, en esta confrontación? La señora Sheinbaum, que como bien decía la doctora Cabal, la senadora Cabal, pues es prácticamente una que llaman propias tropas, ¿no?, de lo que era el M-19. Apoyó al M-19 cuando el M-19 estaba en la ilegalidad, cuando era una guerrilla activa. ¿Y quién más? Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes de Nicolás Maduro, que es una dictadura de izquierda en América Latina y que es gran aliado político del presidente Petro. El resto, quienes están pidiendo que aquí se aclaren las cosas, que haya institucionalidad, gobiernos que le piden al presidente Petro que dé claridad sobre eso, pues no se conocen. 7:56. ¿Sabe cómo llamaba el presidente López algunos de esos apoyos? Los llamaba los apoyos incinerantes. 7:56, aquí en la FM.